Bueno, ya estamos aquí con la presencia del economista Rodrigo Álvarez para analizar la situación y las perspectivas de la economía argentina. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Gracias ¿Cómo por andan? estar una vez Por más favor, aquí. un placer. Y bueno, la semana pasada, de acuerdo a lo informado por el INDEC, se conoció que la economía argentina creció un 2,6% en el mes de mayo en relación al mismo mes del año pasado. Se trata del primer incremento interanual desde marzo del 2018. ¿Empezó, Rodrigo, la reactivación de la economía? Mira, yo creo que es un fenómeno muy puntual que está asociado lógicamente al campo. Estás comparando la mejor cosecha contra una sequía. Entonces, desde el punto de vista estadístico, eso te tracciona. Lógicamente, el problema es que el mercado interno, que es el 75% de la demanda, sigue en retracción. Entonces, cuando pase este efecto coyuntural, nuevamente nos vamos a quedar con el problema de fondo, es que la actividad en el mercado interno y sacando algunos sectores puntuales, ahí no hay una reacción sostenida. Es cierto, ¿no? Cuando uno observa sectores, ¿no?, como comercio, como industria, uno sigue viendo, ¿no?, caídas interanuales significativas, ¿no? Estás hablando de tasa de caída de 2 dígitos, ¿no? Entonces, cuando ves esa magnitud de caída en la demanda, lo que te da la pauta es que la recesión va a ser larga, o sea, que la recuperación no va a llegar de un día para el otro, claramente no va a ser una recuperación rápida y obviamente va a depender, digamos, en los últimos meses tuvimos cierta paz cambiaria, esto permitió que se acomoden un poco las expectativas, pero hacia adelante la película va a depender de definiciones de fondo que todavía no están a la vista, qué va a pasar con la deuda, qué va a pasar con los dólares que todavía le siguen faltando a la economía, cómo se corrige este atraso cambiario teniendo en cuenta que la inflación a fin de este año va a estar en 40% y obviamente corregir todos estos temas con una situación social compleja, o alrededor del 35% de pobreza y desempleo de nuevo en 2 dígitos, ¿no? Entonces, me parece que esas son las definiciones que faltan y obviamente todo teñido por el prisma electoral. Como mencionaste, ¿no?, justamente esta calma cambiaria, esta estabilidad cambiaria que se ha dado en los últimos meses y que está permitiendo, ¿no?, una reducción en la inflación, lo que podría, ¿no?, también dar lugar a una recuperación del salario real y del consumo. ¿Estás viendo este escenario para estos meses que vienen? Yo lo que veo es un freno en la caída, ¿no? Lo que vamos a ver es con el plan Ahora 12, con las medidas de reactivación, los créditos del ANSES, digamos, distintas políticas que el gobierno está lanzando para morigerar los efectos sobre básicamente el consumo. Nosotros podemos pensar que la inflación se va a desacelerar a tasa de 2% y el salario va a crecer 2,5%, pero sobre un nivel muy bajo. El problema que tiene la economía es el nivel. La actividad el año pasado cayó entre puntas más de 6 puntos y todavía seguimos, digamos, discutiendo si esto es el piso y sobre este piso, digamos, no hay elementos potentes para despegar. No vemos que el salario vaya a crecer fuertemente, no vemos el crédito ahora 12, digamos, ayuda, pero digamos, todo el resto de las líneas de crédito, digamos, están creciendo a tasas reales, se están desplomando. Entonces, me parece que de nuevo, es una calma, ayuda para encontrar un piso a este escenario o a la caída de actividad que vimos, pero todavía no nos permite ser optimistas respecto a la recuperación. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muchos colegas asocian el resultado electoral a dos escenarios como muy antagónicos o bastante diferentes al menos. Vos recién, siguiendo la línea de lo que decís, bueno, no, justamente hay indicadores que van contando una historia. ¿Cuál es tu visión respecto del verdadero impacto político en una economía que está en una forma y que va a ir para un lado, pero más allá de quién gane las elecciones? Mira, yo creo que la agenda que tiene la Argentina en el 2020 es pesada, gane quien gane, es muy densa, gane quien gane. Ahora, claramente, si en las elecciones vemos una continuidad política
lo que vamos a tener es, digamos, cierta descompresión desde el punto de vista financiero, que esto es importante. Para los mercados financieros, una continuidad de Macri es una señal o va a desencadenar una visión bastante optimista, que a mi juicio no resuelve las cuestiones de fondo y hay que ser consciente de eso. Y por el contrario, un escenario donde hay un cambio de gobierno va a tener una lectura muy negativa por parte de los mercados. Para los mercados, el espacio que contenga Cristina Fernández de Kirchner va a ser culpable hasta que demuestre lo contrario. Yo creo que al final de la historia, digamos, muchas de las definiciones van a tener que ser encargadas por cualquiera de los dos gobiernos. El margen de maniobra sigue siendo acotado. Bien, y también la pregunta es, ¿cuánto impacto tendrán esos mercados sobre la economía? Bueno, porque uno pensaría que muchísima. Yo creo que van a tener impacto. Lógicamente estamos hablando de una escalada del riesgo en el escenario, si se quiere, donde los mercados le bajan el pulgar a la Argentina, es un escenario de escalada del riesgo país, es un escenario de mucha presión sobre el tipo de cambio, seguramente van a haber asociados controles o más regulaciones al movimiento de capitales, digo, problemas de fondo asociados primero con el financiamiento. Y ahí el nuevo gobierno va a tener que mostrar cuáles van a ser las herramientas para llevarle tranquilidad a los mercados, que yo creo que va a ser la estrategia que plantea un escenario del espacio que contiene a Cristina Fernández de Kirchner. Por el otro lado, un escenario de continuidad política es un escenario donde va a haber mucho optimismo por parte de los mercados, pero yo creo que la duda ahí va a ser el delivery de las reformas estructurales que el mercado te va a pedir. Ya pasó en 2017, hubo mucho optimismo, en 2018 cambio del contexto internacional, reformas que a los mercados no le gustaron, como el impuesto a la renta financiera, y tuvimos un año excesivamente complejo y el origen de toda esta crisis. Entonces, me parece que Rodrigo, bueno, brevemente digo, la agenda es muy densa en cualquiera de los dos escenarios, las herramientas van a ser distintas. Muy bien, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Nos vamos entonces con el análisis del economista Rodrigo Álvarez sobre la situación y las perspectivas de la economía argentina. Nos encontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.